En estos tiempos que estamos viviendo, para todo creyente es absolutamente necesario estar tomados del Espíritu Santo y fundamentados en la palabra de Dios para tiempos como estos. En Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 2, Jesucristo se dirige a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y empieza con esta frase: yo conozco tus obras. En el mensaje a Éfeso y a cada una de las 7 iglesias que se dirige en el libro de Apocalipsis, iglesias que están ubicadas en la provincia de Asia del Imperio Romano. A cada una de esas iglesias le dice: yo conozco tus obras. Y termina en cada una de las cartas con esta otra frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo dice a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia en Laodicea. Yo conozco tus obras, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces Jesucristo exhorta a los creyentes. Pues lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias es de sobrevivencia, es de permanencia, es de dependencia, es de trascendencia eterna. Para los tiempos que vivimos, es de completa victoria. Aunque sucediera como les ocurrió a los fieles en estas iglesias, que algunos perdieran todo y aún la vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Las iglesias de la provincia romana de Asia reciben una carta directa de Jesucristo por medio del apóstol Juan, quien es el último sobreviviente de los apóstoles originales del Señor. Pues todos los demás ya han muerto martirizados
por causa del testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y Juan está preso, como un peligroso convicto en la isla prisión de Patmos, en el mar Egeo, una pequeña isla rocosa frente a las costas de la provincia de Asia, en lo que hoy es el moderno Turquía. O sea, el mensajero que Jesús usa para comunicarse con las iglesias está preso, exiliado, solo, ha sufrido bastante, pues trataron incluso de quemarlo vivo en un hoyón con aceite hirviendo. Pero Juan es un apóstol fiel y perseverante de Cristo. Y quien, al introducir las cartas con humildad, no destaca su condición de apóstol, sino que se identifica con los miembros de la iglesia que están siendo también perseguidos y atribulados severamente por el poder imperial de Roma. Muchos eruditos han concluido de que es la gran persecución que ha desatado el emperador Nerón después del incendio de Roma. Hay otros, los menos, consideran de que quizás esto fue escrito bajo la persecución del emperador Domiciano, el año 95. Pero la mayoría de los eruditos piensa que esto fue escrito el año 65, bajo la persecución de Nerón. Y el apóstol Juan se presenta así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias, especialmente 5 de ellas, están siendo objeto de severa persecución. Es una terrible tribulación para muchos en ellas. Están perdiendo sus trabajos, experimentando la pérdida de todas sus posesiones, la pérdida de sus familias, la pérdida de sus libertades y muchos, pérdida de sus vidas, martirizados. Y reciben palabras específicas de Jesús para esos tiempos. Y podemos también tomarlas nosotros para nuestros tiempos. Ya el Señor
había advertido a sus seguidores años antes: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y los fieles de estas 7 iglesias, que fueron fundadas desde Éfeso, bajo el ministerio del apóstol Pablo, podían asimismo recordar de la última epístola del apóstol, desde la prisión, justo antes de ser martirizado en Roma, cuando escribió a su discípulo Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para algunos, hoy en día, puede significar que están experimentando la aflicción por la cual sufre todo el mundo por la pandemia y la aflicción financiera que crece día a día. Pero para miles de seguidores de Cristo, la aflicción en este tiempo va mucho más allá de la del mundo. Así ya sea en Siria, en que los creyentes lo han perdido todo, que muchos han sido martirizados y violentados por extremistas islámicos, o en Nigeria, en que han perecido quemados dentro de los lugares de reunión, o lo que ocurre en este tiempo en el norte de la India, donde miles de cristianos están sufriendo severa persecución a manos de hindúes, o en Egipto, que han sufrido recientemente ataques con bombas humanas, explotando en medio de muchas congregaciones en sus reuniones de domingo, pereciendo mujeres, niños, ancianos. ¿Y para qué hablar de las grandes tribulaciones que fieles a Jesucristo han estado pasando y pasan hoy en día en las prisiones chinas y en las de Corea del Norte? Desde el siglo I, como el apóstol Juan da testimonio, son miles y miles del pueblo de Dios que pueden decir: lo que estamos viviendo es por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Para nosotros, que somos parte de la generación de los últimos tiempos, que sabemos de las advertencias de Jesucristo y los profetas, de sus apóstoles, necesitamos estar tomados del Espíritu Santo y las palabras de Dios, con la mirada puesta en Jesucristo, quien era, quien es y quien ha de venir. Tomados del Espíritu Santo por razones poderosas, importantes,
para saber qué hacer en estos tiempos. El Espíritu Santo está presente. En Juan 14, 17, Jesucristo enseñó el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, nosotros, lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras de Dios. En las palabras de Jesús, en Juan 14, 26, nos enseña: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16, 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En esta época en que vivimos, en que el mundo está sujeto a la manipulación de las noticias de los medios de comunicación, en que el engaño es una constante prevalente, nosotros, los creyentes, necesitamos estar tomados firmemente del Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad es el que nos guía a toda la verdad. Y como dice Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo a la iglesia le ha advertido por mucho tiempo las cosas que han de venir. Y estamos preparados. No estamos sorprendidos, ni estamos desesperanzados, sino que estamos firmes, porque sabemos que el Espíritu Santo está presente en nosotros. El Espíritu Santo nos está enseñando, nos está recordando las palabras de Dios, y nos está mostrando lo por venir. En este tiempo en que han surgido muchas voces, algunas equivocadas, otras engañosas, otras perversas. Nosotros necesitamos estar tomados, atentos al Espíritu de verdad. Y para eso es absolutamente necesario estar atento, leyendo, meditando, buscando la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos recordará las palabras de Jesús para enfrentar cualquier circunstancia.
Y el Espíritu Santo, quien a través de los profetas y sus palabras nos hará saber lo por venir. Por ejemplo, por medio de la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 20 y 21, nos enseña lo siguiente. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este es tiempo para nosotros, los creyentes, estar bien asidos de la palabra de Dios, evitando ser llevados de acá para allá de voces discordantes y contrarias a la palabra del Evangelio de Cristo. Cuidado, porque a veces en las iglesias cristianas se ve personas que ponen sus sueños, sus propias visiones, por sobre la palabra de Dios. Y esa es la fórmula de las tinieblas para traer engaño, confusión, inestabilidad y destrucción. Para nosotros es tiempo de estar tomados de la palabra de Dios, sabiendo que así estamos tomados del Espíritu Santo, quien está presente, quien nos recuerda las palabras de Dios y quien nos advierte lo por venir. Y termino leyendo esta exhortación del apóstol Pablo en la última carta que escribe, y recordando que él, el apóstol Pablo, fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Y a la iglesia en Éfeso está escribiendo Jesucristo por medio del apóstol Juan en Apocalipsis. Y la iglesia de Éfeso es la iglesia madre de todas las demás iglesias de la provincia de Asia, que son mencionadas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Es una iglesia en la cual estuvo presente el apóstol Pablo, estuvo presente el apóstol Juan, estuvo el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo. Así que esta exhortación que hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo es algo que no solo esas iglesias de Asia pudieron escuchar, sino que nosotros podemos escucharla hoy en día en la situación en que enfrenta la cristiandad por lo que está pasando el mundo en estos días. Y así dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Y leo 2 de Timoteo, capítulo 3, y empiezo del versículo 12. Y voy a leer hasta el capítulo 4, versículo 5. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Ahí están todos los fieles de todos los siglos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En el caso de Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te suplico encarecidamente, y esto tomémoslo cada uno de nosotros en forma personal, porque es Dios hablando, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan a nuestras vidas hoy día. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es tiempo para hacer exactamente eso. Ser sobrio en todo. Soportar aflicciones. Hacer obra de evangelista. Cumplir el ministerio en el cual el Señor nos ha puesto. Y recordemos finalmente, Dios prueba a los suyos, porque los ama, y por medio de aflicciones, el carácter de Cristo es formado en nosotros. Nosotros, hoy en día, estamos en tiempos de prueba, pero no estamos para ser sometidos a la ira de Dios. Los creyentes somos probados por Dios, pero no estamos bajo la ira de Dios. Eso es para la humanidad y el mundo que resiste a Dios, que resiste a Jesucristo. Y nosotros sabemos lo que viene al mundo, porque la palabra de Dios, a partir del capítulo 4
de Apocalipsis en que hay un cambio, hasta ahí llega la presencia de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Y a partir del versículo 4 aparece la iglesia en el cielo con el Señor. Pero empieza otra etapa en que Dios muestra claramente que toda persona que no se arrepienta y crea en Jesucristo para salvación, le va a tocar vivir bajo la ira de Dios, con juicios terribles. Pero nosotros, creyentes, miembros de la iglesia de Jesucristo, no estamos para la ira de Dios, sino que estamos para dar testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Y termino con esta promesa para los creyentes de este tiempo, que aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Jesucristo nos promete guardarnos de la hora de prueba. Y nos ha prometido que Él viene por nosotros, viene por su iglesia, de todas las naciones, lenguas, de todas las familias, a sus fieles. Él viene a buscarlo. En un instante, como dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en su presencia. Así que, iglesia, este es tiempo de que el Señor vea nuestra obra de fe, proclamando el Evangelio, proveyendo para el necesitado, como lo estamos haciendo, y dando testimonio de Jesucristo, porque estamos tomados del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga para este tiempo especial. Amén.